Hola, muy buenos días. Hoy, miércoles 29 de junio del 2022, me es muy grato presentar este simposio extraordinario de la Academia Nacional de Medicina en relación al impacto en salud que continúa después del COVID. Como sabemos, es la primera causa de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares, a pesar de la pandemia del COVID-19. En este simposio participará la doctora María Alexandra Arias Mendoza, el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro y el doctor Ricardo Martínez Subieta, en donde tratarán los principales temas en relación a la importancia y personificación y terapia combinada en la hipertensión arterial y el impacto de la enfermedad tromboembólica venosa a nivel hospitalario. Creo que es un tema de mucho interés para el público en general, para los médicos en particular, y por supuesto la Academia Nacional de Medicina seguirá contribuyendo con todos estos temas en beneficio de una mejor salud para nuestros pacientes. Que tengan muy buenos días. Para mí es un honor participar en esta sesión de la Academia Nacional de Medicina. Agradezco la invitación y el tema a tratar va a ser primera causa de mortalidad a pesar de la pandemia COVID-19. Como nosotros sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte desde hace muchos años. En este reporte del 2019 podemos ver cómo la principal causa de muerte es enfermedades cardiovasculares seguidas de cáncer y de enfermedades respiratorias crónicas. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en muchos de los países a nivel mundial. Podemos ver claramente cómo las enfermedades cardiovasculares causan 17 millones de muertos y sobre todo es un grave problema en los países de medianos ingresos y de bajos ingresos. ¿Por qué se ocasionan estas enfermedades cardiovasculares? Se ocasionan por factores de riesgo. Ustedes podemos ver, de acuerdo a esta publicación de Lancet, que casi el 70% de las enfermedades cardiovasculares alrededor del mundo son ocasionados por factores de riesgo modificables. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Son hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad, entre las principales causas de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué pasa en México? En México nosotros sabemos que tenemos que una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares en los años anteriores, y esto de aquí ocasiona que los pacientes en México tengan una alta mortalidad por una de las consecuencias de estos factores de riesgo y de enfermedad cardiovascular, que una de las principales presentaciones es el infarto agudo del miocardio. Ustedes pueden ver en esta publicación, que es de la OSD, cómo la muerte por infarto a 30 días en pacientes de más de 45 años en el 2017, la mortalidad por infarto, que es uno de los desenlaces debido al no control adecuado de factores de riesgo, en México es muy importante. Comparado con otros países de la región, por ejemplo, comparados con Brasil, con Uruguay, la de mortalidad en toda Latinoamérica, con Uruguay, Chile y el promedio que se espera de la OSD. Colombia sí tiene una mortalidad menor y debemos nosotros preguntarnos por qué México tiene esta mortalidad tan elevada, que realmente es un número que está por encima de lo esperado a pesar de los desarrollos económicos e industriales que ha presentado el país. Y también podemos observar aquí claramente cómo la mortalidad no solo en enfermedad de tipo cardíaca, infarto agudo del miocardio, es elevado en mayores de 45 años, sino también en eventos vasculares cerebrales. Y es por eso que realmente hay que hacer algunas acciones, tenemos que tomar acciones para tratar, de impedir que se presenten estas complicaciones de los factores de riesgo no mal controlados, como es
hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, y evitar eventos vasculares cerebrales, tanto del tipo isquémico y del tipo hemorrágico, para que no tengamos una mortalidad tan elevada. Y aún así, esta mortalidad elevada también se debe ya porque muchas veces los pacientes no reciben un adecuado tratamiento en los centros hospitalarios. ¿Y por qué tenemos este problema? Pues este problema lo tenemos es porque existe una alta demanda de los servicios de salud a nivel nacional y hay muy poco acceso a los servicios de salud. Uno de los problemas es porque existe deficiencias en los sistemas de salud, sobre todo en deficiencias a nivel de todos los estados, y es mucho más importante en algunos estados comparados con otros. Y es por eso que en el 2020 se publicó conjuntamente con el grupo de la Secretaría de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo si existía realmente una brecha entre la oferta y la demanda en los grupos de pacientes que eran atendidos en México por enfermedad cardiovascular, en específico por infarto agudo del miocardio. Y tal vez con esto enterarnos de qué es lo que está pasando y por qué México tiene una mortalidad tan elevada por infarto agudo del miocardio. Ustedes pueden ver en esta publicación cómo a lo largo de los años, efectivamente la mortalidad desde el 2005 al 2017 no se ha modificado, tanto en hombres de más de 60 años como en mujeres de 60 años, e inclusive comparando las dos barras, la mortalidad en la mujer es mayor, como se ha demostrado en varios estudios a nivel de otros países. Y en esta publicación que se hizo en 527 hospitales, de segundo nivel 471 y de tercer nivel 56, lo que se demostró en esta publicación, esto de aquí se hizo en 527 hospitales alrededor del país, es que existía una deficiencia para poder hacer el diagnóstico adecuado de infarto, tanto a nivel de segundo nivel en un 37% y de tercer nivel en un 51%. Y otra cosa que también se observó es que existía muy poco tratamiento, tanto a nivel de segundo nivel como de tercer nivel, de tratamientos de reperfusión, ya sea tanto en farmacológicos como en reperfusión mecánica. Ustedes pueden observar que sí es verdad que la reperfusión farmacológica tiene un número mayor en cuanto hablamos de tratamiento de reperfusión en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. También se puede observar una gran una disminución de la oferta de tratamiento de reperfusión mecánica tanto en segundo nivel como en tercer nivel. Con lo que se concluye que efectivamente existe una gran diferencia entre la oferta y demanda en los servicios de salud en México y por supuesto esto conlleva a una diferencia en las demandas en los eventos cardiovasculares. Debido a estos resultados, pues podemos afirmar que existe una gran diferencia entre la demanda y los excesos y los accesos a servicios de salud. Esto de aquí, sobre todo por deficiencias de nuestro sistema de salud, como se observó por deficiencias de adecuadas competencias a nivel de los hospitales, adecuados recursos tanto para tratamientos de reperfusión, ya sea mecánica como farmacológica, y por supuesto también porque existe un incremento de la demanda por esta patología, por infarto agudo del miocardio, ya que hemos observado un incremento de los casos de infarto agudo del miocardio alrededor del país. Ahora, ¿qué pasa durante esta pandemia? Durante esta pandemia muchos pensamos que tal vez el COVID era la principal causa de muerte, y ahora en esta data del 18 de junio, datos de la Organización Mundial de la Salud, y lo vimos en el año 20 y 21, y ahorita hablando del 22, podemos observar claramente que la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades arteriales coronarias. Inclusive, como les comentaba, en 2000
2020 y 2021, la enfermedad coronaria sigue siendo la primera causa de muerte. El COVID estaba aquí, está incluido en enfermedad obstructiva crónica en tercer lugar, y en el 2020 y 2021 inclusive ocupó entre el segundo también o tercer lugar. En Estados Unidos, ustedes pueden ver data de ellos, datos provisionales de causas de muerte en el 2021. El COVID ocupaba el tercer lugar, las enfermedades cardiovasculares el primero, el cáncer en segundo, y en el 2020 lo mismo, la enfermedad cardiovascular, aunque estábamos viviendo plena pandemia y pudiéramos pensar que el COVID era la principal causa de muerte, pues no, efectivamente la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Y ahora, hablando de México, en este comunicado de prensa publicado en enero del 21, ¿qué pasa en México en el 2020? Lo mismo. Las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte, tanto en hombres y mujeres, entre enero a agosto del 20, siguiendo la segunda causa de muerte, el COVID-19. Nosotros que vivimos acerca del impacto de la pandemia de COVID en nuestro Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, en la emergencia cardiovascular. Nosotros vimos, esto de aquí es una publicación en la cual vamos a comparar 3 periodos, que es el periodo de pandemia entre el 30 de marzo y el 16 de mayo del 20, el periodo prepandémico entre enero del 5 a marzo del 29 del 20, y el control histórico nuestro, que lo pusimos entre marzo 30 a mayo del 16 del 2019. Ustedes pueden ver claramente cómo esta es el 2019, la línea azul, y la roja, la línea el 2020. Y podemos observar cómo en el 2020 tuvimos una reducción significativa tras la última semana de marzo comparado con el periodo prepandemia y el periodo de control histórico. Vemos aquí ya en números como claramente los números de síndromes coronarios agudos, que es una de las principales ingresos en nuestra unidad coronaria y atención en urgencias, podemos ver claramente cómo hubo una reducción de casi el 46% comparado con los periodos históricos de control histórico y el periodo prepandémico. Así también ustedes pueden ver que de todas las urgencias cardiovasculares se observó una reducción del 55% durante el periodo de pandemia, incluyendo no solamente el síndrome coronario, sino otros tipos de urgencias cardiovasculares, como principalmente otra de las causas importantes de ingreso a nuestro servicio es la insuficiencia cardíaca aguda. Sí es verdad que nosotros observamos una reducción en el número de pacientes, pero esto no es igual a que realmente los pacientes habían desaparecido. La causa del que el paciente no se acercaba se demostró que era multifactorial. Efectivamente era por miedo a acercarse a los servicios de urgencias que estaban llenos, o había mucho miedo de pensar que te ibas a contagiar en el hospital, o en nuestro caso pensaban los pacientes que se podían contagiar porque sabíamos que teníamos una área destinada a COVID. La reducción del número también de urgencias, del número de urgencias cardiovasculares, ustedes pueden ver claramente cómo se disminuyó tanto de los pacientes que venían mensualmente, también semanalmente, del número de pacientes que se hospitalizaban, del número de pacientes que ocupaban la unidad coronaria. Todo esto disminuyó considerablemente comparados con los otros periodos, a diferencia pues, de que los grupos con COVID, pues sí, definitivamente incrementaron en nuestro hospital. Realmente la visita semanal cayó de manera dramática en nuestros grupos de pacientes, inclusive teníamos durante la época de pandemia disponibilidad de camas. En cuanto
ya enfocándonos directamente en el número de infartos, también tuvimos una reducción importante en el número de infartos. Ustedes pueden ver cómo aquí empieza el confinamiento y podemos ver claramente que nosotros atendíamos un número importante de casos a nivel semanal y mensual, y durante la pandemia empieza a caer desde el 23 de marzo, empezamos a observar ya desde el 16 cómo cae dramáticamente la presentación de pacientes con síndromes coronarios agudos durante este periodo de pandemia. Podemos ver también cómo disminuyó el número de pacientes y disminuye el número de tratamientos de reperfusión en nuestro grupo de pacientes. Nosotros empezamos a usar más fibrinolíticos en este grupo porque hubo datos, sobre todo del grupo de China, que es el que era el primero que trató a estos grupos de pacientes, que la fibrinólisis era una buena opción de tratamiento. Ya con el tiempo nos dimos cuenta que si nosotros nos protegíamos al paciente, hacíamos ciertos esquemas de hacer pruebas, sobre todo pruebas rápidas, al principio para ver si el paciente estaba infectado, se pasaba a sala, luego empezamos a dejar la fibrinólisis y solamente se hacían pruebas rápidas, paciente salía negativo y el paciente salía a angioplastía primaria a sala para recibir la angioplastía primaria. Y actualmente, ahora, ya todo paciente con infarto, con elevación del ST, solamente si está sintomático les hacemos pruebas, pero si no está sintomático, el paciente pasa directamente a sala. Lo que hemos aprendido es que efectivamente tenemos que tanto usar la protección adecuada para evitarnos contagiarnos. Ya estamos en otra época, ya estamos vacunados y realmente lo que nos ha demostrado, los estudios nos han demostrado, los años que vivimos en esta pandemia, es que lo que tenemos que hacer es una debida protección de la vida aérea y vamos a poder tratar a nuestros pacientes en los tiempos adecuados, porque durante la pandemia lo que vivimos es que estos pacientes recibían menos tratamiento de reperfusión y un retraso en la atención. En cuanto de la situación a nivel no solamente de México, como se los presentó, sino a nivel mundial. Esto de aquí es un trabajo del grupo de la unidad coronaria, de nuestro grupo, con la Asociación para Cuidados Coronarios de Europa, y vemos el impacto de la pandemia por hospitalizaciones en síndromes coronarios agudos en 29 centros de referencia a 17 países. Y también, como lo vivimos en México, ellos también tuvieron una reducción en el número de síndromes coronarios agudos a nivel mundial, como se reportaba. Se observa claramente cómo hay una disminución comparado con las épocas de pandemia, y no muchas veces nos hacemos la pregunta si es que efectivamente había disminución, y por eso el tema de pensar que la pandemia pasó a ser la primera causa de muerte y no las enfermedades cardiovasculares, porque muchos observábamos esta disminución en el número de casos de infartos agudos del miocardio y de otras urgencias cardiovasculares durante esta época, pero no fue así. Lo que pasaba era que el paciente no acudía a las salas de urgencias. Y esto de aquí hacía también que durante esta época de pandemia tuviéramos un tiempo puerta-balón mayor, tuviéramos tiempos puertas agujas muy largos y, por supuesto, tiempos totales de isquemia mayores. Todo esto ya ha cambiado, porque hemos aprendido que efectivamente el paciente sigue siendo una prioridad, el paciente con infarto, con elevación del ST, y no debemos retrasar haciendo pruebas, haciendo tomografías antes de darle un tratamiento de reperfusión. El paciente con infarto, con elevación del ST o sin elevación del ST, se tiene que tratar como hemos estado acostumbrados a tratarlos, no retrasar los tiempos, y si podemos ofrecer angioplastía, si el paciente no tiene síntomas, debe pasar inmediatamente a salas, no hacer ningún protocolo pensando que tiene o no tiene COVID, es una urgencia, y si tiene síntomas, lo que hay que hacer es protegerse, seguir el protocolo y tal vez y hacer una prueba rápida como
dependiendo de varios protocolos en los hospitales que trabajemos, pero no retrasar la estrategia de reperfusión, por ejemplo, si decidimos por angioplastía primaria de realizar alguna tomografía, que en algunos centros inclusive se hacía eso y se retrasaba la atención del paciente, cuando lo primordial en este grupo de pacientes es reperfundirlos. Aquí les cuento más o menos toda la historia de nuestro tratamiento de reperfusión de los síndromes coronarios agudos con elevación. Ustedes pueden ver cómo nosotros hemos trabajado creando redes de atención y mejorando la reperfusión fuera del hospital, que es la línea amarilla, a través de programas para mejorar la atención y creación de redes. Iniciamos en el 2013 y posteriormente hicimos otras campañas en el 2018 apoyados por la Secretaría de Salud. Durante la época de COVID, pues esto se vino abajo, pero actualmente ya desde que empezó a mejorar la pandemia, hemos incrementado otra vez nuestro número de pacientes y el número, sobre todo, muy importante, la activación otra vez de las redes y el número de pacientes reperfundidos fuera de la red con trombocíticos. Ya para concluir, debemos recordar que aún durante pandemia, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y en México, que tenemos muchos factores de riesgo presentes, que tenemos muchos datos de sedentarismo que debemos de corregir. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Más o menos mata a 18.6 millones de habitantes. Y lo más importante que debemos recordar, que más del 75% de enfermedades cardiovasculares, de muertes por enfermedades cardiovasculares, ocurren en países con economías emergentes, principalmente. Los riesgos de los factores de riesgo son las principales causas para estas enfermedades y muchos de ellos son prevenibles. No olvidarnos que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en la población, aún durante pandemia, y es posible prevenirlas. Hay que hacer controles de factores de riesgo desde edad temprana y, por supuesto, no debemos olvidarnos de dar el tratamiento adecuado, que nuestros pacientes tengan acceso a esto y de manera oportuna, ya que esto es una de las claves para disminuir la mortalidad y morbilidad. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias a la Academia Nacional de Medicina por permitirme participar en este extraordinario webinar sobre enfermedades cardiovasculares y el impacto en salud que continúa desde luego y continuará por toda la vida después de la pandemia del COVID. A mí me toca, o me han encargado el día de hoy, hablarles sobre la importancia de la personalización y la terapia combinada en hipertensión arterial. Es un tema fundamental por las razones que vamos a ver en este momento. Bueno, la presión arterial elevada, y fíjense que hablo de presión arterial elevada para no entrar en este aspecto de desde cuándo es hipertensión arterial o no, es un problema prioritario de salud para la persona que la sufre y para la salud pública. En lo personal, reduce el tiempo de vida con calidad, aumenta el gasto económico personal y de la familia. El gasto laboral, desde luego, tiene un gasto moral importante, la preocupación y el aspecto psicológico. Pero lo es, y muy importantemente también para la salud pública. Afecta en forma muy importante a los indicadores de salud. La hipertensión arterial en realidad explica aproximadamente cerca del 15% de todas las muertes prematuras en el país, y desde luego afecta mucho en indicadores de salud como son hospitalización y gastos. Tiene unos costos directos altos, pero los indirectos pueden ser mucho mayores, precisamente la generación de complicaciones tan caras como la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal o el accidente vascular cerebral o el propio infarto del miocardio, le da unos costos indirectos muy altos. Desde luego que tiene costos sociales y costos políticos ahora tan importantes, muy predominantes. Y bueno,
penetremos un poco en este concepto. La presión arterial elevada es la principal causa aislada de muerte prematura. ¿Qué entendemos por muerte prematura? Bueno, todos nos vamos a morir, pero la gracia es no morirse antes de tiempo. El médico no puede evitar la muerte, pero puede evitar la muerte prematura. Decimos que una persona tiene muerte prematura cuando su deceso acontece en una edad menor a la de la esperanza de vida del país a donde vive. Podemos de esta manera decir que cualquier mexicano que muera antes de los 75 años tiene muerte prematura, y la hipertensión arterial es la causa aislada más frecuente de muerte prematura. En conjunto, la causa más importante, desde luego, son las enfermedades cardiovasculares, pero de las enfermedades cardiovasculares, 1/3 están explicadas por la hipertensión arterial. Pero no solo es la muerte prematura, sino también hace perder tiempo de vida sin enfermedad cardiovascular sintomática, que es pues precisamente de altos problemas. En promedio, vamos a decir que una persona que vive con hipertensión arterial y que no es controlada correctamente pierde en promedio 5 años de vida, pero lo más importante es que le hace perder 7 años sin enfermedad cardiovascular manifiesta. La enfermedad cardiovascular tiene una etapa muy larga en la que no se manifiesta, pero cuando se manifiesta tiene problemas mayores. Ya lo vimos: un infarto del miocardio, un accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, fibrilación atrial, incluso deterioro cognitivo. Bueno, 7 años antes de morir, la mayoría de las personas con hipertensión arterial la pasan con alguna de estas complicaciones, que en general resultan muy discapacitantes. De tal manera que existe una prioridad en salud, que es enfocar el control correcto de la presión arterial. ¿Por qué? Porque mata a 10.4 de millones de personas en el mundo y es más importante que cualquiera de todas las enfermedades infecciosas combinadas. Y otra cosa muy importante que se nos olvida es que de todas las atenciones de atención primaria para adultos, la que mejor maneja la hipertensión es la que tiene la mayor potencial para salvar más vidas. Se salvan más vidas atendiendo a los hipertensos que, por ejemplo, detectando el cáncer tempranamente. No que no debamos detectar el cáncer, pero a veces nos preocupa más el cáncer que la hipertensión, cuando nos deben preocupar los dos. Pero para lograr y tener estos efectos, se requiere, y desde aquí vamos a decirlo y lo vamos a repetir continuamente, alcanzar las metas de presión en un tiempo breve y mantenerlas el resto de la vida. Si no, no sirve para nada el control de la presión arterial. Además, desde luego, deben corregirse el resto de los factores de riesgo y las comorbilidades. Fíjense que esto es tan importante que ampliar el tratamiento de la hipertensión al 70% de la población mundial podría prolongar la vida de cerca de 40 millones de personas, y estamos hablando que les podía prolongar la vida entre 4 y 5 años más. El tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial es el pilar principal para prolongar la vida sin complicaciones del paciente que la sufre. No es que no tengan importancia las modificaciones al estilo de vida, pero la enorme mayoría de los pacientes hipertensos necesitan medicamentos. Y lo necesitan por el resto de la vida, y lo necesitan de manera correcta. Fíjense ustedes que por cada disminución de 5 milímetros de presión arterial sistólica, y esto sucede independientemente que el paciente tenga la presión muy alta o no tan alta, o si se trata de prevención primaria o secundaria, el tratamiento correcto y sostenido de la hipertensión arterial obtiene reducciones del riesgo del 13% del accidente vascular cerebral. Por cada 5 milímetros de mercurio que mantengamos la presión arterial sistólica más abajo, vamos a reducir 13% el accidente vascular cerebral, 7% la cardiopatía isquémica, 14% la insuficiencia cardíaca, y esto es impactante no solo desde el punto de vista de calidad de vida, sino de costos. Reducir 5% la muerte cardiovascular y las complicaciones cardiovasculares en general 10%. Por cada 5 milímetros de mercurio. Esto es resultado de un metaanálisis realizado por todos los investigadores en hipertensión de los grandes estudios, que fue publicado apenas hace unos meses. Es importantísimo recordar que el beneficio es bien claro. No se trata solamente
de bajar la presión arterial, sino mantenerla abajo para obtener estos magníficos resultados. Sin embargo, fíjense que esto es terrible, la hipertensión arterial es tratada en forma correcta en menos de cada una de las personas, de cada 5 personas que la padecen. Recientemente hemos publicado en conjunto con el resto del mundo los resultados de una encuesta mundial en la cual en todo el mundo se revisaron a 1,5 millones de personas. México contribuyó con 40,000 pacientes y en México hay información sobre la hipertensión arterial en varias de las encuestas nacionales de salud y en estos estudios realizados de la medición mensual de la presión arterial. La frecuencia, la incidencia de la hipertensión arterial ha variado muy poco, pero lo importante es recordar esto. El 50% del gasto de medicamentos en el sector salud mexicano se hace en fármacos empleados en el manejo de la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Y a pesar de que gastamos la mitad en los medicamentos, los resultados del impacto en marcadores de calidad del control de estos pacientes son muy malos. Por ejemplo, de acuerdo a nuestras encuestas y a la encuesta nacional de salud, cerca de 2/3 de los pacientes que viven con hipertensión se encuentran fuera de metas, a pesar de que por lo menos la mitad de ellos toman medicamento y son adherentes a la prescripción. Siempre pensamos que no está controlada la presión arterial porque el paciente no es adherente. Sí, esto sucede y es muy importante, pero ahora hemos descubierto que es más importante el saber que hay muchos pacientes que están tomando de una manera adherente el medicamento y no están en metas. Y si no están en metas, ese medicamento realmente no sirve para nada. Es una reducción cosmética de la presión arterial y la gran mayoría de los mexicanos estaban hasta este momento recibiendo medicamento y no están controlados la mayoría de ellos. Esto es una paradoja, porque la hipertensión arterial es un problema mayor, como hemos visto, pues se diagnostica fácilmente. Es un poquito más complicado de lo que pensamos, pero en general no es tan complicado. Es perfectamente controlable, tenemos magníficos medicamentos y los resultados son muy buenos de su tratamiento. Sin embargo, la minoría de los pacientes hipertensos están tratados correctamente. Entonces, se pierden muchos años de vida por esta razón y lo más curioso es que además se está gastando una cantidad muy importante de dinero sin que esto traiga como resultado la mejoría para el paciente o la mejoría para la salud pública. En realidad es probable que esto se debe en parte a que aplicamos en la vida real un concepto muy primitivo y inadecuado sobre hipertensión arterial. La vemos muy a la ligera, está muy poco intelectualizada. La presión está alta, pues ahorita se la bajo y con eso es suficiente. Es una visión muy primitiva. Consideramos a la hipertensión arterial como un suceso y no como un proceso para el resto de la vida. Trae ahorita la presión arterial, o doctor, traigo la presión arterial. No trae la presión arterial, vive con hipertensión arterial. Este es un concepto que hemos insistido mucho, al igual que con diabetes. La persona no es hipertenso arterial, la persona vive con hipertensión arterial. Y este es un concepto totalmente diferente, porque no es algo de que ahorita se me va a pasar y se acabó el problema, sino que tiene que mantener un control el resto de la vida. Es un proceso, no un suceso. ¿Se elevó la presión arterial? No, usted tiene una hipertensión, usted vive con hipertensión arterial, es lo que debemos decir con claridad. Medimos en forma inadecuada las cifras de presión arterial, con una sola toma diagnosticamos el estado hipertensivo y tomamos decisiones. Ya lo sabemos, en la mayoría de nuestros centros, la enfermera en la puerta toma la presión arterial una sola vez con un aparato que Dios sabe qué es, lo anota en un papelito los resultados y el médico toma decisiones con estos resultados. Esto es verdaderamente una tragedia. La presión arterial debe tomarse de una manera muy, digamos, bien tomada, porque nos sirve para tomar decisiones muy importantes de vida para el paciente. Confundimos la razón verdadera del control de la presión arterial. Pues ya se controló su presión, tome medicamentos solamente si se vuelve a elevar, por ejemplo, o si hoy tiene alta la presión, se toma el medicamento y si no la tiene alta hoy. No, esto es un desconocimiento total de este problema, que es un problema
progresivo, sostenido y sobre todo que se obtiene gran beneficio en su control, pero que este beneficio no se obtiene si el paciente no tiene por el resto de la vida alcanzadas metas y sostenidas. Seremos capaces de desprendernos de algunos de estos mantras desintelectualizantes que son inefectivos y que resultan inmorales y que oímos todos los días. La hipertensión arterial es reactiva y producto del estrés. No, el estrés empeora al hipertenso arterial, no es la causa de la hipertensión arterial, porque hay gente sometida a un gran estrés que nunca le sube la presión arterial. Otros dicen, todo lo podemos componer con un estilo de vida adecuado, es lo más barato y es lo correcto. Pues sí, pero es muy difícil de lograr y apostamos a una estrategia con alta probabilidad de fracaso. O sea, sí, claro que sí, el paciente que está muy subido de peso y que tiene muchas preocupaciones, podría mejorar mucho si come mejor, hace ejercicio y baja de peso. Pero esto es muy difícil que suceda en el adulto. En realidad el concepto es, no vamos a adelgazar, a tratar fundamentalmente de adelgazar a adultos. Tenemos que hacer que los niños aprendan a no ser gordos, que los niños aprendan a no fumar, que los niños aprendan a hacer ejercicio. El tratamiento óptimo, dice mucha gente, es caro. Afortunadamente para las grandes masas tenemos el recurso de emplear medicamentos esenciales. Esto es un concepto muy atractivo que incluso ha adoptado la Organización Panamericana Sanitaria, pero que tiene aspectos, por ejemplo, pues desde el punto de vista ético, muy, muy complicados. O sea, hay medicina para los pobres y medicina para los ricos. Esto lo hemos cambiado y lo veremos en un momento. Los medicamentos son caros y peligrosos, por lo que tanto hay que ser cautos en su manejo y hay que empezar poco a poco, darle poquito medicamento, monoterapia y ahí viendo cómo va la cosa. No, todas estas barbaridades explican por qué la mayoría de los pacientes no están controlados. Debemos entender que para alcanzar, sobre todo en salud pública, resultados correctos, tenemos que tener disponibilidad de los recursos, en este caso medicamentos, médicos, etcétera, de calidad adecuada, con un precio correcto y que estén oportunamente disponibles. Pero toda la población debe tener acceso universal, equitativo y a su tiempo de estos medicamentos, de medicamentos de calidad, no del primer medicamento que se encuentre más barato. La prescripción debe ser correcta, adecuada y sustentable y que tenga un beneficio clínico neto, y el paciente debe tomarse el medicamento y el médico ajustar si la cosa no está así. ¿De qué sirve que haya los mejores medicamentos del mundo si el paciente no tiene acceso? ¿Y de qué sirve que tengan acceso a medicamentos de gran calidad si el paciente, si el médico no la prescribe correctamente? ¿Y de qué sirve que el paciente, el médico prescriba correctamente medicamentos de gran calidad a los cuales el paciente tiene acceso si el paciente no se los toma? O si se los toma y no está controlado y el médico no lo ajusta correctamente. Entonces hay pecados capitales. La disponibilidad depende del mercado, hay medicamentos de calidad inadecuada, pero también puede ser de buena calidad, pero obsoletos, como le pasaba a los servicios de salud en México. El acceso depende de políticas de salud y en realidad el tema no es a cada quien lo que pueda conseguir, sino esto sería medicamentos para pobres y medicamentos para ricos. Esto es altamente inequitativo. La prescripción debe ser educada en el médico y debe abandonar el médico esta idea de empezar con poquito y que mientras no baje su presión, no baje su trabajo y deje de preocuparse, no se va a componer de la presión. Esto no sirve para nada. La adherencia y educación del paciente es fundamentalmente. Esto de ajustar el medicamento según necesidades cambiantes no es cierto. El medicamento antihipertensivo se ajusta cuando más cercanamente en un mes, no se ajusta diariamente, se ajusta entre 1 y 2 meses y se debe tomar siempre. Bueno, ha habido un cambio muy importante y con esto quisiera yo, digamos, dar una respuesta a todos estos aspectos negativos que hemos visto hasta ahora. Desde antes de la pandemia, el Consejo General de Salud y el sector salud convocó a un grupo de expertos para que recomendáramos qué sería bueno para el tratamiento antihipertensor. Esto resultó antes de la pandemia, por ejemplo,
ahora ya digamos, cristalizado en, por ejemplo, el desarrollo ya de protocolos de atención integral por el Seguro Social que cambia radicalmente la situación. Proponemos, y así fue aceptado, que haya detección oportuna, diagnóstico de la hipertensión y un tratamiento correcto. El cambio fundamental que se ha propuesto y va en camino de ser logrado es que antes la regla era la monoterapia. Empieza con una sola tableta, poco a poquito. Esto es malo, esto solamente controla al 30% de los pacientes, y solamente si el paciente necesitaba una combinación, tenía que pedirse ayuda al segundo nivel de atención a la salud. En las nuevas propuestas se ha invertido esta situación. Ahora el médico estará obligado a iniciar el tratamiento en todos los pacientes con terapia combinada. Sí hay indicaciones para la monoterapia, pero estas son muy limitadas y pertenecen a grupos especiales, por lo cual ahora al revés será el especialista quien autoriza la monoterapia. Y entonces seguiremos correctamente todos los protocolos actuales que dicen que hay que empezar con una combinación fija que contenga un YECA, un ARA, más un bloqueador del calcio o un diurético, y si esto no es suficiente, pasamos a una combinación triple. Esto se ha hecho una realidad porque ya desde el 2021 se modificó lo que antes se llamaba el cuadro básico, y ahora tenemos esta posibilidad, no esta posibilidad, sino esta seguridad de que el médico y el paciente tengan acceso a combinaciones fijas. Desde luego que además debemos cambiar el concepto. El tratamiento de la hipertensión arterial es algo que depende de algo que llamamos planeación estratégica. Debemos reconocer el nivel del proceso hipertensivo, saber a dónde tenemos que llegar al paciente y planear el tratamiento para alcanzar estas metas en el tiempo más cercano posible. Terminemos. ¿Cómo lograr el aumento en tiempo de vida y calidad en la persona que vive con hipertensión? Perfeccionando el manejo de las cifras, con alcance y mantenimiento de metas lo más pronto posible, con calidad de medicamentos, con combinaciones fijas desde el principio y cuidando la adherencia y la inercia, y desde luego actuando sobre todo el entorno de los factores de riesgo. Termino diciéndoles algo, que es cierto, absolutamente cierto. El juicio del médico debe prevalecer como la mejor forma de tomar decisiones, pero no cualquier tipo de juicio. Debe ser el juicio educado del médico, no el juicio intuitivo y basado en creencias. Y este juicio educado debe ser lo más apegado posible a las indicaciones de las guías aplicables a la condición del paciente. Pues nuevamente, muchísimas gracias a la Academia Nacional de Medicina por su invitación, y espero pues que sea todo un éxito este webinar. Hola, muy buenos días. Soy el doctor Ricardo Martínez Subieta, director médico del Hospital Español de México y actualmente el presidente de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Y voy a hablar acerca del impacto de la enfermedad tromboembólica venosa a nivel hospitalario. Antes deseo agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a participar en este evento que me parece de suma importancia. Los conflictos de interés son Sanofi, son Novartis y Lilly, y los objetivos que pretendo tocar en esta presentación son los criterios de seguridad y calidad en la atención hospitalaria, estadísticas de la enfermedad trombólica venosa en cuanto a incidencia y evidencia de la falta de la tromboprofilaxis, los costos y consecuencias de esta enfermedad y conclusiones. Nosotros debemos pensar que si nos vamos a hospitalizar, recordar estos 4 mensajes. 1 de 4 personas muere por causas relacionadas con coágulos, sea del lado arterial o del lado venoso. 1 a 3 de las principales causas de muerte cardiovascular se relacionan con coágulos, como decía, del lado arterial o venoso, o ambas. Es la número 1 de las enfermedades prevenibles en los hospitales, ya que causan problemas de tipo tromboembólico, sea una trombosis venosa profunda
o más grave, una embolia pulmonar, y el 60% de todos los casos de la enfermedad trombólica venosa ocurren durante o después de la hospitalización. En relación a los criterios de calidad y seguridad en la atención hospitalaria, vamos a ver la siguiente información. En este artículo muy interesante, ya hace de algunos años, de la revista de la Young Commission, en cuanto a calidad y seguridad de los enfermos, describieron lo siguiente. El tromboembolismo venoso se considera la causa prevenible más común de muerte relacionada con el hospital en los Estados Unidos. Y estoy seguro que en todo el mundo igual. Casi un tercio de las altas hospitalarias se clasifican en riesgo de esta enfermedad. Y la tromboprofilaxis reduce sustancialmente la incidencia de esta enfermedad en estos enfermos. Sin embargo, muchos pacientes con riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa no reciben ninguna tromboprofilaxis o si la reciben, esta es inadecuada, sea de tipo incorrecto, es decir, no es el medicamento indicado para esto, la dosis incorrecta o por un periodo insuficiente. Es decir, quizá la tromboprofilaxis debería extenderse semanas después del alta hospitalaria y como no la seguimos, los enfermos regresan con este problema. Hay mucha evidencia de cómo indicadores de calidad en la hospitalización indica que nosotros deberíamos llevar a cabo la vigilancia si hay riesgo de enfermedad trombólica venosa y por lo tanto iniciar la tromboprofilaxis. En este artículo analizan diferentes indicadores y se puede observar en color rojo que la profilaxis de la enfermedad trombólica venosa es un indicador de calidad y seguridad en los enfermos que se ingresan a los hospitales. Este otro artículo, donde lo describe como estrategias de seguridad en los enfermos, como las 10 más importantes, que deben ser alentadas, implementadas en los hospitales de manera rápida. En la última dice intervenciones para mejorar la profilaxis del tromboembolismo venoso, es decir, todas las acciones que debemos llevar a cabo. Inicialmente, pues tener una evaluación de riesgo a través de diferentes escalas que existen a nivel internacional y de acuerdo al resultado iniciar la tromboprofilaxis, esta sea de tipo farmacológica o mecánica de acuerdo a la información o a la recomendación que cada escala nos presenta. Ahora, hay evidencia indudablemente de que hay falla en la tromboprofilaxis. En estos dos artículos, el primero, que es el estudio ENDORS a nivel multinacional, se realizó en 32 países, 358 hospitales, en donde México participó. Yo fui invitado a su desarrollo. Es un estudio de prevalencia, lo mismo que el otro, que es el ENDORS 2, así lo llamamos. Este lo realizamos en 43 hospitales en México. Y los resultados de estos estudios son muy interesantes e importantes. En el primer estudio, el ENDORS, que comenté, se hizo en 32 países. El promedio o la media de enfermos en riesgo de enfermedad tromboembólica venosa fue de 52%. Nosotros, como señalamos, ahí estuvimos discretamente por arriba. Pero lo más importante es que cuántos enfermos de estos que estaban con riesgo de enfermedad trombólica venosa recibieron o estaban recibiendo profilaxis recomendada. Y vean ustedes que el promedio es 50%, es decir, la mitad de los enfermos en riesgo no tenían ningún tipo de profilaxis para enfermedad trombólica venosa. Y México estuvo por abajo de la media, es decir, no llegamos ni al 50%. Llevado de otra forma, podemos observar en estas gráficas, en las columnas del lado izquierdo de nosotros, el resultado global para la profilaxis en enfermos en riesgo que eran quirúrgicos y enfermos no quirúrgicos. En el global, el estudio ENDORS internacional, casi 2/3 partes de los enfermos quirúrgicos recibían tromboprofilaxis de acuerdo a las guías de la ACCP. Y de enfermos no quirúrgicos apenas se llegó al 40%, es decir, gran descuido en el manejo de nuestros enfermos ingresados en los hospitales. Cuando tomamos los datos de este estudio ENDORS internacional, solo de México, ahí al revés,
Los enfermos quirúrgicos con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y sin tromboprofilaxis fue del 43%, y los enfermos no quirúrgicos alcanzó el 52%. Cuando repetimos el estudio solo en México, los resultados son muy parecidos al ENDORS internacional. Casi 2/3 partes de los enfermos recibían tromboprofilaxis, enfermos quirúrgicos, y enfermos no quirúrgicos el 37%. Nuevamente, hay evidencia, tanto a nivel internacional como en México, que no estamos haciendo las cosas correctamente. Ahora, de manera importante, y sobre todo lo que puede impactar en los hospitales y el impacto hacia los hospitales de esta enfermedad, se ve en costos y en consecuencias. Esta es una información muy reciente donde nos hablan de las características de las defunciones registradas en México durante enero a agosto del 2020. Si nosotros quitamos, viendo la columna de la izquierda del total, la segunda causa como muerte, que fue COVID, que además se relacionó a muchos problemas de tipo tromboembólico venoso y arterial también, podemos observar que las enfermedades que están en primer lugar en estos 10 lugares, pues son las que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad tromboembólica venosa cuando los enfermos son ingresados. En primer lugar, enfermedades del corazón. Después, en cuarto lugar, tumores malignos. Quinto lugar, problemas infecciosos. Nos vamos al séptimo lugar en enfermedades cerebrovasculares, el EBC, stroke, en otras palabras. Y en el noveno, accidentes que pueden relacionarse a eventos de tipo ortopédico, fracturas, que son condiciones que favorecen la enfermedad trombólica venosa. Y finalmente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si esto lo llevamos a esta información de esta imagen, podemos observar que muchos de los enfermos que están falleciendo por las primeras 10 causas en México, las podemos encontrar como factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad trombólica venosa. Por ejemplo, si tenemos un enfermo hospitalizado, más tiene un problema de malignidad, pues tienen 65% para desarrollar una enfermedad trombólica venosa. Pero si el enfermo, raramente, pero que pudiera suceder, reúne las 5 condiciones que aquí nos presentan, pues entonces el riesgo para desarrollar una enfermedad trombólica venosa se eleva hasta el 74%. Entonces, estas condiciones que se consideran factores de riesgo para enfermedad trombólica venosa se presentan frecuentemente en nuestros enfermos hospitalizados. Ahora, si nos vamos a costo, este es un estudio que analizó el número anual de casos de eventos adversos seleccionados en países de alto ingreso y en países de mediano o bajo ingreso. Y podemos observar que el tromboembolismo venoso cuesta $3.9 millones al año en países de alto ingreso y el doble prácticamente en países de mediano o bajo ingreso, $6 millones de costo por esta enfermedad. Y eso, como ya comentamos, enfermedad trombólica venosa es muy frecuente que se desarrolle cuando el enfermo está hospitalizado. Otro estudio muy interesante donde se analizan las complicaciones quirúrgicas y el resultante exceso en estancia hospitalaria, en cargos hospitalarios y en mortalidad. En el área sombreada podemos observar al embolismo pulmonar posoperatorio y a la trombosis venosa profunda. Y se observa que se incrementa la estancia hospitalaria en un promedio de 5.36 días con una P significante menor a 0.001, que se incrementa el exceso de cargos hasta casi $22,000 con una P significante también, porque ya no se da tromboprofilaxis, sino un tratamiento que cuesta más para una enfermedad trombólica venosa. Tenemos que hacer estudios que son costosos, quizá una angiografía pulmonar, una angiotomografía pulmonar para poder demostrar si el enfermo hizo una embolia, por ejemplo. Y sobre todo, hay un exceso de mortalidad hasta en 6.56% más, con una P también significante. Entonces, el que se presente esta enfermedad cuando no hicimos la profilaxis correcta, le va a costar al enfermo de manera importante en días, en cargos hospitalarios y aumenta la mortalidad. Y eso en hospitales públicos se traduce en costos importantes a los hospitales estos.
Por ejemplo, un embolismo pulmonar fatal asociado a definidas condiciones médicas. Ya vimos cuáles son las primeras causas, 10 primeras causas de mortalidad en México. El infarto del miocardio tuvo un porcentaje de embolismo fatal hasta de 2.7%. Pero si nos vamos a enfermos con un problema maligno, una malignidad que cada vez son más frecuentes en su diagnóstico, hasta casi 21% desarrollan embolismo pulmonar fatal. Y si se asocia este embolismo pulmonar fatal a infecciones, se incrementa hasta 23.6%. Entonces, no es despreciable recordar que esta complicación, que es prevenible, se asocia a enfermedades específicas que son las enfermedades que causan las 10 enfermedades más mortales en México. En otro estudio también se analizó si el enfermo tenía una tromboprofilaxis o no estaba con tal tromboprofilaxis. Un infarto del miocardio, 10%, se incrementa casi 13% con una P significativa cuando no tenía tromboprofilaxis y falleció. El EV6 isquémico de 6 fue igual, ahí no fue diferente, pero aquellos enfermos tanto con falla cardíaca como con cáncer o una neuropatía severa, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí fue diferente en cuanto a si tenía tromboprofilaxis y no tromboprofilaxis. La mortalidad se incrementó en esta última condición. Y pues finalmente, si también analizamos aspectos de costos en complicaciones de la enfermedad tromboembólica venosa, podemos observar aquí la utilización de recursos y costos por enfermo anualizados en enfermos que desarrollan un síndrome postrombótico, insisto, posterior a una enfermedad trombólica venosa, una trombosis venosa profunda. Y en la primera columna grande están enfermos con síndrome postrombótico, 624 enfermos, versus aquellos en grupo de enfermos, 1,781, que no desarrollaron el síndrome postrombótico, pero que sí tenían una enfermedad trombólica venosa. Y vean ustedes el costo del grupo de enfermos con síndrome postrombótico en cuanto a la media fue de $55,800 más, contra $37,400 cuando no desarrollaron este síndrome. Entonces, en realidad, sí es importante el que nosotros hagamos una adecuada prevención de la enfermedad tromboembólica venosa en enfermos que están hospitalizados y, sobre todo, podemos observar que cuando no lo hicimos, quizá el enfermo desarrolla complicaciones que son costosas. Incluso en este mismo trabajo se demuestra que la calidad de vida de los enfermos con síndrome postrombótico fue mucho menor que aquellos que no la desarrollaron. En conclusión, podemos decir que esta enfermedad trombólica venosa es previsible y prevenible. Insisto, es la enfermedad prevenible más común de mortalidad en todo el mundo, así lo han reportado las estadísticas, que nosotros frecuentemente olvidamos hacer la profilaxis, y esto podría iniciar o debe iniciar a través de hacer una evaluación de riesgo cuando el enfermo se ingresa en los hospitales. Hay diferentes escalas, incluso escalas para condiciones específicas, escalas, por ejemplo, para enfermos oncológicos, escalas para enfermos pacientes obstétricas, que los costos económicos y de morbilidad y mortalidad son muy elevados, tienen graves consecuencias en el erario público, y que la implementación de programas de vigilancia a la profilaxis de la enfermedad trombólica venosa es más que necesaria. Es obligada actualmente y se ha venido trabajando en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia de tener incluso una norma oficial para que esto establezca la obligatoriedad, lo obligado que tenemos nosotros de hacer la prevención de la enfermedad trombólica venosa. Muchas gracias.